La Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas y la Subdirección de Investigación y Posgrado, a través de la línea de investigación, valoración de programas y proyectos de educación para el desarrollo del ser y las comunidades, le da la más cordial bienvenida a la doctora Nancy Ojeda, magíster en Desarrollo Instruccional, doctorado en Educación, postdoctorado en Educación Latinoamericana, actualmente coordinadora nacional de investigación e innovación de la UPEL y del Núcleo de Creatividad del IPC, Instituto Pedagógico de Caracas. Autora del libro Eripron y un paseo por la producción radial. Bienvenida, Nancy Ojeda. Hola, mi nombre es Nancy Ojeda y esta ponencia está titulada En mí. Las temáticas que abordaremos están relacionadas con la ancestralidad, la espiritualidad y la religión. Debo comenzar diciendo que son temas que me apasionan y en los cuales he tenido oportunidad de leer suficiente material a lo largo de mi vida. Esta ponencia, más que científica, es empírica y por ello le coloco el nombre En mí, pues después de leer y sumar mis experiencias y mi vivencia, comprendo que las tres temáticas dependen de la percepción de cada individuo, están en ti y están en mí. Debo decir que asumo con respeto el amplio legado cultural y los imaginarios colectivos en las diferentes culturas. Hoy, las nuevas generaciones, los llamados millennials, y las otras generaciones que están emergiendo, lo están haciendo de una manera desprendida, ecológica, espiritual, desconociendo en su gran mayoría y literalmente la ancestralidad y la religión. Haciendo un poco de historia, la ancestralidad tiene un arraigo importante en el trasegar de la cultura, en el repensar la estructura colonial que ha marcado durante muchos siglos lo que es la cotidianidad en los países de América Latina y el mundo. Pienso que este comprende desde saberes, prácticas, costumbres y formas de vida que determinan la existencia de un pueblo, de una comunidad, de una localidad dentro de su propio universo. Por supuesto, dentro de su propia cosmovisión. Es decir, el conocimiento ancestral constituye para una comunidad uno de los rasgos más característicos de su identidad étnico-cultural. De este modo, desde la ancestralidad, podemos pensar en cómo un grupo social construye su proyecto de vida. Y claro, lo construye de acuerdo a la cosmovisión, a la costumbre, a la territorialidad y a la interrelación con el medio ambiente, como mencionamos anteriormente. En fin, se une la naturaleza y el mundo espiritual. Creo que se unen en todo un pensamiento colectivo, concebido y considerado como un patrimonio cultural de su gente y de su historia. Considero que la clave para el sostenimiento de las tradiciones de la religión, de la espiritualidad y de la ancestralidad sigue siendo la oralidad, la comunicación, el contar de persona a persona las historias. ¿Y quién mejor que las personas mayores? Son ellos quienes recobran y dan vida día a día a tradiciones familiares, personajes, cuentos. Por supuesto, de nosotros depende también el respeto hacia esas personas, hacia la naturaleza, hacia esas historias que ellos son capaces de contarnos. Ellos son insignia en toda comunidad y el común denominador de esas personas está entre la edad, la dignidad y su historia. Dentro de las tradiciones familiares y de amistad, la ancestralidad creo que trasciende la conciencia, trasciende el desarrollo moral, la empatía, la vida y la muerte. En este último punto, pues fíjense, la muerte en muchas culturas tiene gran contenido simbólico y representativo. Y creo que acá es donde está el tema álgido. Los que creen en espíritu, los que creen en el alma, los que creen en la vida después de la vida o en la resurrección. En fin, cada religión tiene creencias de vida y de muerte.
Una de ellas considera que nuestros ancestros rondan día a día entre nosotros y nos ayudan en las diversas actividades, en los diversos ámbitos de nuestra vida. Y además que existen personas que son canales entre ambos mundos. Allí pues tenemos muchísima tela que cortar. En mi caso yo creo en todo eso, ¿ok? Y he vivido experiencias extrasensoriales al igual que los miembros de mi familia. Y ojo, no me da vergüenza decirlo porque sé que tal vez a muchos de ustedes también les ha pasado o han vivido esas experiencias. Y por eso les cuento y afirmo que la religión como institución siempre ha dividido al mundo, es mi manera de pensar. Tanto las religiones mayoritarias, entre ellas el catolicismo, el hinduismo, entre otras, y las minoritarias como el solonitismo, el espiritismo, la santería, etcétera. En fin, cada quien define y está en la religión que más desee. Es lo que conoce, lo que ha aprendido de su familia. Creo que cada quien asume la religión que más le guste y se adapte a sus principios y, por supuesto, sin perder el respeto por el otro, por sus creencias. La religión es una forma de vida espiritual, pero considerar esta como única imposibilitaría entender con verdad lo que la vida espiritual significa en la vida humana. El ateísmo es otra posición desde la que se puede acceder al dinamismo de la espiritualidad. Sin embargo, no vamos a hablar de este punto. Una diferencia importante para avanzar en el planteamiento del ateísmo, filosóficamente, el ateo, por supuesto, niega la independencia ontológica del espíritu, no cree en su existencia, piensa que es generado por una estructura misma en un proceso evolutivo, pero no vamos a entrar en este punto, ¿no? Porque no es el que nos compete. Volviendo al tema, en otras religiones es de suma importancia la decoración, el ambiente del lugar, es importante el altar, ¿sí? Así como elementos como el agua, las flores, la música y los cantos que se le pueden entonar al denominado buen viaje hacia la eternidad. En uno de los ámbitos que nos concierne, que es el ámbito universitario, creo que es compleja. Hay mucha diversidad de religiones. De hecho, en un salón se hace álgido hablar de raza, de política, de sexualidad o de religión. Cada quien tiene sus argumentos y somos de mente amplia, pues podemos decir que todos tienen razón y su razón es su verdad. Sin embargo, cabe preguntarse y cabe preguntarle a los estudiantes, ¿cómo abordar el tema de la religión en las instituciones educativas? Preguntarse y preguntarles, ¿quién es tu Dios? ¿En quién o en qué crees realmente? ¿Realmente crees que existe un Dios y que se llama Dios? ¿Qué opinión te merece la ciencia y la fe? O podemos hablar de las ciencias versus la fe. Y así pues hay infinidad de preguntas que puedo realizarles y cantidad de respuestas que ustedes pueden darme. Creo que la experiencia espiritual surge cuando un ser humano se da a sí mismo la oportunidad de encontrarse con los enigmas que están velados en la cotidianidad, en el cuidado ordinario del vivir, en ese ejercicio, en el encuentro de la propia vida, de lo que te demanda sentido, de lo que te demanda verdad sobre ella. De modo que en esa búsqueda que hago en mí, ¿verdad? Y que tú haces en ti, puede emerger una luz. Esa luz puede ser tenue o muy intensa en otras ocasiones. Y esto me va a posibilitar percibir una nueva dimensión. La dimensión de lo desconocido, dirán unos, la de misterio, dirán otros, y otros que reconocen como, bueno, eso es una fuente de armonía, de paz, de belleza, de bien, de amor. Igual, en ambos casos se percibe como una invitación y una oportunidad para adentrarse. Pero ¿quién se atreve a hacerlo? Encuentra que se abren rutas o puertas inéditas para explorar. Rutas que yo creo que algunos prefieren interpretar como espejismo, frutos de la ilusión o del miedo,
y por ello nunca las transitarán. Quienes consideran que están ante un territorio desconocido se sitúan ante él como un nuevo reto para el avance del conocimiento, negándose a sí mismos a abrirse otras posibilidades. Hay también quien vislumbra que está ante algo que le trasciende, incluso puede experimentar que están ante alguien en una trascendencia que se le hace presente en la interioridad de la vida humana, que sería como una especie de inmanencia, y este posibilita nuevos cambios de sentido. Algo sí les dejo claro: en todas las religiones escucharemos una palabra que las une de alguna u otra forma, que es el misterio. Y el misterio como aquello que es ignorado, que es inaccesible, que es incomprensible. La espiritualidad en este sentido aparece como una dinámica de fe, como una dinámica de misterio que se cultiva desde la interioridad y que se expresa en el servicio, en el amor, y da sustento al sentido de la vida, como puede verse en el presente. Desde el interior de las iglesias cristianas se percibe la insistencia en la consonancia de la mística cristiana con la de otras religiones, y con todos los movimientos en torno a la interioridad más allá de la religión, que lleva a entender la religiosidad como espiritualidad. No falta quienes exponen estas cosas y argumentan aportando dimensiones de la especificidad de la espiritualidad religiosa, hablan respecto a otras propuestas de espiritualidad, y hasta pueden encontrarse voces que resisten a usar el mismo término espiritualidad para dinámicas teístas y para otras que no lo son. Por otro lado, se habla de una nueva tendencia. Actualmente se habla de una tendencia New Age. Ojo, eso no significa, por supuesto, que no estén influenciados por muchos de los valores del catolicismo o del cristianismo en general. De hecho, muchos dicen creer en las enseñanzas de Jesús o afirman que el Dios cristiano es el mismo Dios de todas las religiones. Por demás, creo que estas personas tampoco usan el término New Age para referirse a sí mismas. Justamente el hecho de que no quieran ser clasificados como pertenecientes a un grupo o movimiento, o ni siquiera a una religión o a una tendencia, es una característica típica de la ideología New Age y de las nuevas formas de creer. Creo que son estoy segura que son unas nuevas formas de creencias que muy occidentales. Yo definiría estas tendencias, o dentro de estas tendencias existen personas librepensadoras, son antidogmáticas, son poseedoras de un espíritu libre, determinado según sus propios valores y según lo que a ellos les parece tener sentido o lo que los hace sentir bien. Son personas, pudiésemos decir que son personas que buscan dentro de esta espiritualidad una parte de su proceso personal. Es una búsqueda de respuestas existenciales y, a mi manera de ver, es un tipo de espiritualidad alternativa. Yo creo que las personas están buscando alternativas diferentes a la cultura de masa, a lo establecido dogmáticamente, como las religiones convencionales y estas religiones institucionalizadas. Bueno, aquí ya hemos mezclado severamente los tres términos, lo que es la espiritualidad, la religión y la ancestralidad. Por ello voy a tocar un punto interesante, y es el hecho de que en el pluralismo de nuestras sociedades haya emergido una espiritualidad basada en significados, en valores, finalidades y motivaciones. Creo que estas pueden ser asequibles para cualquier ser humano, profundizando en su propia experiencia, es decir, en mí, en ti, sin necesidad de apelar a nada, a nada distinto a una creación propia. Y es allí donde pudiésemos plantearnos la idea de tener una inteligencia espiritual. Creo que cualquiera que entra por este camino puede comprobar por sí mismo cómo lo que llamamos inteligencia espiritual puede llegar a potenciar las capacidades como la serenidad, la observación desapegada, la ecuanimidad, la libertad interior, la compasión. De hecho, en muchas instituciones universitarias
en donde se ha comenzado a trabajar la educación de la interioridad, donde se ha comenzado a trabajar la educación espiritual, afirman y reconocen hasta los profesores más escépticos que tanto la vivencia personal de los muchachos con las relaciones entre ellos se ha enriquecido notablemente y que para sorpresa de muchos terminan siendo los propios estudiantes quienes reclaman estas prácticas. Reclaman prácticas de meditación, de cómo vivir momentos de silencio, de cómo acallar la mente y aprender a vivir en el presente. Creo que negar o no tener en cuenta la dimensión espiritual es reducir al ser humano, olvidando precisamente aquello que lo constituye en su verdad última. El cultivo de la auténtica espiritualidad no es una huida del mundo real, no. Tampoco es la adhesión a una confesión religiosa, a unas creencias o a dogmas. Yo considero, más bien, que es la práctica que conduce a experimentar, a vivir lo que realmente somos, lo que soy, lo que existe dentro y fuera de mí. Por eso solo esta experiencia nos garantiza encontrar nuestra casa, hallarnos a nosotros mismos en ese lugar donde hacemos la experiencia de unidad con todos y con todo, donde todo está bien. E insisto, creo que es allí donde las tradiciones religiosas y las iglesias son irrelevantes. Para quienes cultivan este tipo de espiritualidad son irrelevantes. Es más, algunas de estas corrientes que parecen factores condicionantes para compartir significados y valoraciones, o sea, que tienen un factor religioso, se consideran como un factor de exclusión, porque la pertenencia a una tradición religiosa o a una comunidad automáticamente marca fronteras, es decir, hay un dentro y un fuera, y allí yo me pregunto, y se los dejo como otra interrogante, ¿están cambiando las fronteras? O más aún, ¿se están produciendo fenómenos espirituales y religiosos relevantes que nos están haciendo migrar a uno o a otro? Claro, y es cuando surgen dos planteamientos. Creo que el primero es, si no existe Dios, nuestro pensamiento solo puede guiarse por criterios empíricos, y los criterios empíricos no llevan a Dios, por lo que no lo puedo reconocer bajo ninguna manifestación que desde la otra perspectiva. Pudiera pensarse que se pueden cultivar las ciencias experimentales, pero en el otro planteamiento, ¿verdad?, yo afirmaría que Dios existe, que Dios nos da las claves para percibir su mano en el curso de los acontecimientos y que con la ayuda de esas claves reconocemos el sentido divino de todo lo que ocurre. Que nuestra vida se alimenta de la dinámica de la espiritualidad, enraizada en la confianza y nutrida por los sentimientos generados en la participación de un culto a Dios en el seno de una comunidad. Realmente, y para no extenderme mucho, voy a concretar con varias ideas y con varias preguntas. ¿Están las personas? Bueno, voy a sintetizar realmente. ¿Están las personas que creen en la religión? ¿Están las personas que creen en la ancestralidad? ¿Están las personas que no creen en la ancestralidad? ¿Están las personas que no creen en la religión? ¿Están las personas que creen en la religión, en la ancestralidad y la espiritualidad? Así como los que no creen en la espiritualidad. Y los que creen en la espiritualidad sin religión, sin creencias y sin dioses. Y aparte de ellos, pues estarían los New Age. En cierto sentido, los que creen en la religión, yo creo que reconocen el valor de la religión para introducirse en una cierta espiritualidad, que puede culminar, por supuesto, en una experiencia mística, en la que el silencio es la clave para la apertura, es la clave para lo absoluto. Pero la espiritualidad se ha cultivado en ciertos contextos religiosos. Es un hecho histórico constatado. Realmente se puede demostrar la plausibilidad de que la espiritualidad puede florecer en la inmanencia,
Hablaríamos de un reconocimiento de la existencia, de niveles de experiencia de conciencia muy deseables, que algunos logran en el seno de algunas religiones, como son los místicos de la tradición cristiana o de otras tradiciones, como la budista, con los que algunos budistas han entrado en contacto con esta espiritualidad. Ahora, puede ser religioso y no espiritual. Y puede ser espiritual y no religioso. Los dos modos son diversos. En mi posición, para este nuevo tiempo, considero que la espiritualidad se desarrollará en un futuro en una cultura sin religiones, en la que habrán desaparecido las creencias, dejando el espacio de fe, en la que la laicidad habrá purificado la vida social de los símbolos, de las narraciones y de las metáforas elaboradas en tiempos pasados, en aquellas sociedades, pudiésemos llamarlas preindustriales. Y creo que así los seres humanos podrán mirar las cosas de un modo nuevo, podrán juzgar y discernir los problemas que envuelven la vida humana. Ese espíritu que invita a distinguir con claridad las necesidades de la vida y de una dimensión absoluta. Además, el camino hay que hacerlo bajo un cielo libre de creencias, sin que ello suponga renunciar a la fe. Porque si bien en las sociedades preindustriales la fe y las creencias son nociones que van unidas, esa indisolubilidad pareciese que, o que parecía ser imposible, ahora la reconocemos como un nexo. Es más, creemos que pudiese tener una ruptura inconcebible en aquella cultura. Supongo y creo que la noción de fe es una noticia, no es simbólica, está vacía de representación y genera cierta certeza radical. Es una certeza que al carecer de posibilidad de representación, carece también de la posibilidad de ser formulada en creencia. La experiencia espiritual no precisa creencias. Aparecerán como generadas en el proceso de programación colectivo, engendrado por las sociedades, las que hemos mencionado, las preindustriales, la dificultad de muchos para desprenderse de ellas, teniendo explicaciones diversas, pero en ningún caso obedecen a motivos de autenticidad espiritual. Por ejemplo, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no pertenecía a una clase religiosa, ni fundó ninguna religión. Él simplemente trajo un mensaje de sabiduría dirigido al corazón humano que fácilmente pudo resonar o no, y sigue resonando o no en algunas personas, en cada uno de nosotros. Por lo tanto, este mensaje puede vivirse en clave religiosa, pero también en una clave laica o simplemente no religiosa. Yo concluyo que del mismo proceso de construcción de la religión está la presunción de ser revelada por la divinidad. Por ello creo que la religión tiene su forma histórica concreta y la espiritualidad es la dimensión constitutiva del ser humano y de toda la realidad. Con esta toma de conciencia, la religión queda desnuda de cualquier pretensión absoluta. Más aún, el objetivo mismo se reorienta. Ya no se trata de propagar la religión o lograr que tenga cada vez más fuerza o que tenga más adeptos, sino de potenciar la dimensión espiritual, es decir, la conciencia de nuestra identidad más profunda, es decir, lo que hay en mí. En esta gran tarea creo que nos encontramos todos los seres humanos, más allá de las referencias, más allá de la religión, más allá de la ancestralidad, más allá de la espiritualidad. Ser religioso o pertenecer a una religión no es sinónimo de espiritualidad. Y de hecho, hay creyentes religiosos de todas las religiones que no son nada espirituales, como lo puede ser la religión en sí. Y personas no religiosas pueden ser espirituales. Ya lo había comentado antes. Quiero decir que podemos seguir valorando las religiones en toda su extensión, en toda la riqueza que han vehiculado
y en todas las capacidades espirituales que despiertan, pero no debemos olvidar que son solo medios relativos que pueden ser trascendidos y de hecho podemos encontrarnos con personas religiosas o no en el cuidado y cultivo de aquella dimensión espiritual irrenunciable. Creo que hasta acá hemos tenido una buena disertación. Hasta acá he llegado con mi disertación. Muchísimas gracias. Pasen un bendecido día, hoy y siempre. Espero que esta ponencia haya sido de su agrado y deseo desde el fondo de mi corazón que tengan un bendecido día. Ya concluida la oratoria, los invitamos a enviar sus preguntas a la brevedad posible para iniciar la interacción ponente-audiencia.